Es un milagro de Dios que podamos estar aquí. Como dice la palabra, por su misericordia, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias y grande es su fidelidad. Quiero decirles que pues casi en estos años que nos ha tocado esta enfermedad, pues también casi nos vamos, ¿verdad? Pero pues Dios tiene planes maravillosos para nuestras vidas que podemos esperar en Él y podemos esperar confiadamente en Él, porque aunque estemos a veces casi moribundos, nuestro Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. Así que me da gusto estar otra vez por acá con ustedes. El año pasado me tocó un mes de enfermedad, prácticamente un mes, y por ahí otro mes de recuperación. Pero Dios tiene sus planes y yo creo, hermanos, cada uno de nosotros podemos llegar a comprender que las bondades de nuestro Dios son tan grandes, el amor de Él, pero sobre todo la salvación que nos ha regalado. Hermanos, quisiera que habláramos de algo tan importante como es hablando de un héroe, y vamos a hablar precisamente de los héroes de la fe. Vamos a hablar de los héroes de la fe. Y vaya a este pasaje de Hebreos capítulo 11. Vamos a ver ahí, mis hermanos. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y si alguien no lo ha hecho, pues lo invitamos que reflexione en este día y que tome esa decisión. Cuando tengan este pasaje, voy a invitarlos a ponerse de pie y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que sea su Espíritu Santo el que esté hablando a nuestras vidas. Cuando lo tengan puestos de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, mi Dios, por darnos esta oportunidad para estar delante de tu presencia, para estar en tu casa, Señor, donde un día mis hermanos líderes decidieron usarla, construirla, para darte alabanza, honra y gloria, para aprender de ti, Señor. Aquí estamos esta tarde y gracias porque nos has traído con un propósito. Queremos que nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, que podamos ser edificados, podamos ser enseñados y podamos llevar nuevos retos en tu nombre en este día. Oramos y pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leemos el primer versículo, mis hermanos, de Hebreos capítulo 11. ¿Sí lo tienen, hermanos? Lo leemos juntos y dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Un versículo muy conocido de todos nosotros. Un versículo que al decirles Hebreos 11, yo sé que ustedes pensaron en el versículo y quizás su mente, ¿verdad? Los llevó el buscador, ¿verdad? Los llevó a la mente y dijo, sí, ya sé qué dice ese versículo. Pero cuando hablamos de los héroes de la fe, hermanos, los héroes de la fe, para que se conviertan en héroes, tienen que ir a la batalla. No pueden convertirse en héroes por un título. No es un título que se pueda comprar, que se pueda obtener o que alguien pueda regalarte. Para que te conviertas en un héroe, para que llegues a ser un héroe, necesitas ir a la batalla. Y otra cosa muy importante, que en esa batalla puedas defender con tanta decisión o convicción tu bandera. Cuando hablamos, por ejemplo, de un héroe, por ejemplo, de un héroe de México, de un héroe, un soldado estadounidense muerto en la guerra o cosas como esas, aún, y fíjese nada más lo que son las cosas. ¿Cuándo es que un hombre se convierte en un héroe? Pues se convierte en un héroe cuando éste muere por su patria, cuando éste ha luchado incansablemente hasta el último momento con un solo objetivo, defendiendo su patria. Así que los héroes de la fe solamente son héroes cuando estos están en la batalla y defienden su patria como debe de ser.
Hermanos, aquí en este pasaje de Hebreos 11, hablando de los héroes de la fe, me ha hecho pensar mucho, hermanos, y ha sido motivo de enseñanza en los últimos meses, hablando de cada uno de los personajes. Y parece que cada uno de estos personajes, en algunos casos, se asemeja a nuestras vidas. Cada uno de estos personajes, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estamos hablando de la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Imagínense nada más, alcanzaron buen testimonio los antiguos por causa de la fe. Por la fe, por una fe firme, por una fe en aquello que no veían, porque esa es la fe. La fe va por encima de las probabilidades, no tiene que haber nada que ver con probabilidades o con lógica. La fe es otra cosa. No podemos decir, no, yo pienso, hay tantas probabilidades que esto va a ocurrir. Por lógica va a ocurrir. La fe no usa la lógica, la fe no usa las probabilidades, la fe es la fe. La fe es la convicción de lo que la fe es, dice este versículo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, hermanos, en primer lugar cuando Él nos salva, cuando nosotros le recibimos a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas, lo primero que dice la palabra de nuestro Dios es que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí están escritos nuestros nombres. ¿Quién de nosotros ve la mano de Dios escribiendo sobre ese libro? Nadie de nosotros la ve, pero la creemos porque lo dice la palabra de Dios. Y si vamos, por ejemplo, al versículo de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros no vemos una mano escribiendo, ni vemos un documento firmado donde nos dice, ahora tú eres mi hijo. Pero lo creemos porque Dios lo dice y porque su palabra es verdad. Por eso lo creemos. Así que la fe de cada uno de nosotros no es... encontramos otro ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo llega y no está Tomás con ellos. Y dice Tomás, no, pues yo hasta que ponga mi dedo ahí donde estuvieron los clavos y meta mi mano en el costado, entonces voy a creer que Cristo resucitó. Y entonces nuestro Señor Jesucristo cuando llega y Él dice, ven por favor, o ven acá y pon tu dedo aquí donde estuvieron los clavos y mete tu mano aquí donde está mi costado. Y él dijo, no, Señor mío y Dios mío, no lo voy a hacer. Estaba diciendo, nuestro Señor, Él estaba diciendo que hasta que no viera no iba a creer. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, los que tuvieron una fe firme, una fe inconmovible. Hoy en día, mis hermanos, la vida de nosotros, y no solamente hoy en día, si vamos a Romanos capítulo 1, versículo 12, versículo 16, 17, también es un versículo que yo creo que usted se sabe, es un versículo, pero lo vamos a repasar esta mañana. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Los héroes de la fe tuvieron que ir a la batalla para ser llamados héroes, tuvieron que pelear la batalla. Incluso, como dice más adelante el pasaje de Hebreos, es algo bien, podríamos decir que hasta cruel, ¿verdad? Algo que estamos viendo más adelante, cómo las mujeres recibieron a sus muertos, cómo murieron los héroes de la fe, tantas personas, cómo murieron, cuál fue la condición en la que terminaron sus días. Y pues el mundo podría decir, qué lástima, qué pérdida. No sé por qué fueron unos fanáticos y murieron de esa manera. Pero no fueron fanáticos, tenían una fe firme y llegaron a ser los héroes de la fe. La vida del cristiano, la vida de cada uno de nosotros tiene que ser por fe, mis hermanos. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Hoy en día, no es una pregunta nada más. ¿Cuántos de ustedes, y no lo contesten, no levanten su mano, cuántos de ustedes están preocupados por el conflicto entre Rusia y Ucrania?
¿Cuántos están preocupados? Por otro lado, ¿cuántos de ustedes están orando para que cese el conflicto? No contesten, nada más piénsenlo. ¿Y cuántos de ustedes piensan que porque Estados Unidos, si Estados Unidos se involucra, podríamos nosotros ser una entrada para la guerra, México? Y tenemos temores, hermanos. Mucha gente hoy en día, a Dios nos da la oportunidad nosotros a trabajar en una estación de radio y tantas llamadas. Hermano, oremos para que el conflicto de Rusia y Ucrania no vaya más allá, que no se convierta en una tercera guerra mundial. Y yo digo, Señor, ¿y cuál es el problema? ¿Qué dice la Biblia para el cristiano? ¿Qué dice la Biblia para el cristiano? ¿A cuántos los sorprendió la pandemia? ¿A cuántos nos sorprendió la pandemia? ¿A cuántos nos sorprende las guerras? ¿A cuántos nos sorprende la violencia que se está viviendo no en Ucrania, en Rusia, aquí en México? Yo creo que a nadie de nosotros nos sorprende, y no tanto porque creamos que seamos pesimistas, sino porque dice la palabra de nuestro Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras y cosas como esas. Y ahí está la maldad. Pero ¿qué de la fe del cristiano? ¿Qué de la fe del Hijo de Dios? ¿Dónde está puesta la fe del cristiano? ¿En quién hemos confiado? ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos creído? Ahora, si nuestro Dios quitara todos los conflictos y todas las guerras, ¿seríamos más felices? ¿Seríamos más fieles? ¿Sería nuestra vida cristiana mucho más activa, mucho más dispuesta a ir a predicar la palabra? Yo creo que no, hermanos, porque la vida del cristiano, aún en los peores momentos, la vida del cristiano, el mundo está demandando razón de nuestra esperanza, y la está demandando de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Apenas, hermanos, nosotros regresábamos de unas campañas evangelísticas por un camino que no conocíamos, y un camino totalmente peligroso ese camino. Y sí, cuando ya agarras camino por ahí dices, pues voy en la noche, ¿qué tanto no podrá pasar? Pero por otro lado decimos, Señor, si es tu voluntad que algo pase, no me sorprende lo que pudiera pasar. Dios es soberano, y a él lo que a Él le plazca hacer es lo que va a hacer. Yo no puedo decirle, Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué yo? Fíjese, muchas veces, aún como cristianos, nosotros decimos, ¿y por qué mi hijo, Señor? ¿Y por qué mi hija? ¿Por qué se infectó mi hijo? ¿Por qué se infectó mi hija? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mis hermanos? Y le estamos diciendo a Dios, Señor, te equivocaste. No era mi hijo, no era mi hija, no era yo que te sirvo, Señor. Ponles esta enfermedad a otras personas, pero a ninguno de nosotros. Le estamos queriendo decir a Dios, o le estamos diciendo a Dios que Él se equivocó en la decisión que tomó. En otras palabras, quiere decir que no hemos creído en Él como el que es soberano. Y si Él dice que vamos a pasar por pruebas diversas, hermanos, tenemos una esperanza. Y dice que esta esperanza no nos avergüenza. Estamos seguros en Cristo. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero hermanos, yo no voy a juzgar sus vidas. Yo creo que Dios conoce cada una de nuestras vidas. Sabe cómo está su fe. Sabe qué tanto le cree a usted a Dios. Dios sabe qué tanto le cree. Decíamos que es fácil creer, pero creerle a Dios es otra cosa. Decirle, sí, Señor, yo espero en ti. ¿Cómo están nuestras vidas, hermanos? Aquí cuando vemos los héroes de la fe, estamos viendo que tuvieron que vivir de esa manera, con esa clave, la fe, con esa confianza, esperando aquello que no se veía, con la certeza de esperar algo que no se veía, pero que por lo cual ellos lucharon. Tenemos, por ejemplo, hermanos, en este pasaje tenemos a varios hombres. Por ejemplo, cuando nos habla de Moisés,
¿Quién fue Moisés? Lo tenemos como un héroe de la fe. A Moisés lo tenemos como un héroe de la fe. ¿Sabía usted que Moisés quiso ayudarle a Dios y cuando quiso ayudarle a Dios se convirtió en un asesino? Cuando quiso hacer las cosas a su manera, cuando quiso hacer las cosas a su manera, se equivocó. Y cuando quiso hacer las cosas o quiso ayudarle a Dios, se equivocó y tuvo que salir huyendo hasta que aprendiera la lección. Yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros el fracaso ha sido el mejor maestro, porque confiamos en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. Y cuando confiamos en nosotros mismos, hermanos, cuando viene el fracaso nos duele, nos avergüenza, hermanos, nos confronta y el enemigo lo usa para decirnos: tú no eres capaz. Pero cuando vamos como Moisés al desierto, a la escuela, donde ya no podía depender ni de una buena economía, ni de una buena posición social, ni de ese respaldo político de aquellos tiempos, se fue al desierto. Y cuando se fue al desierto, en el desierto se acaban las comodidades. En otras palabras dice: Señor, o dice Dios: ahora voy a trabajar contigo. Ahora que has agotado todos tus argumentos, tu economía, tu posición, ahora estás listo para aprender la lección. Fue un héroe de la fe. Pero si lo viéramos desde nuestro punto de vista, fue un hombre que fracasó. Pero Dios lo llevó a la escuela. Y fíjese que muchas veces, mis hermanos, la fe de nosotros no crece de otra manera, sino solamente a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las circunstancias difíciles, donde tenemos que dejar todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Qué difícil es negarnos a nosotros mismos, sobre todo si hay ciertas posibilidades económicas, políticas, estás en un nivel social regular. Qué difícil es que un hombre o una mujer se humille delante de Dios para que Dios trabaje en su vida. Qué difícil es. Por eso es que, mis hermanos, muchas veces tenemos que volver a repetir la misma lección. Y a veces son lecciones duras que recibimos como cristianos, porque no estamos dispuestos a dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Y es que la vida de fe, hermanos, la vida de fe es la única clave, y dice la palabra, lo acabamos de leer: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esa fe tiene que estar puesta, su fundamento tiene que ser Cristo. Ahora, como dice el siguiente versículo, ¿verdad?, de Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y decimos: Señor, a lo mejor podría decir: aumenta nuestra fe. Pero bueno, pues si nuestro alimento son las redes sociales, no voy a juzgar a nadie, ¿verdad? ¿Cómo va a crecer nuestra fe? ¿Cómo va a crecer nuestra fe? Nuestra fe no crece de otra manera, al menos que sea la palabra de Dios. Al menos que sea la palabra de Dios, sus promesas. Que vayamos a la palabra es cuando nuestra fe va a crecer. Y cuando nuestra fe va a estar firme en las circunstancias que vivamos. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos, y hoy se ha predicado un evangelio donde dice: si tú vienes a Cristo, no vas a tener problemas, no vas a tener enfermedades, no vas a tener dificultades, y tu economía va a estar de lo mejor? Bueno, eso no es el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, y ya recitamos este versículo: niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Está diciendo nuestro Señor. No está diciendo que no le importa nuestra economía. Sí le interesa, pero eso no es prioridad en la vida del hombre. Porque dice la carta del apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Vamos a buscar este versículo ahí en la carta del apóstol Juan. Y fíjense, hermanos, que cuando nosotros vemos estos versículos, primera de Juan capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los héroes de la fe tienen que tener claro esto. Y cada uno de nosotros, hermanos, que todavía no nos convertimos en héroes, y yo creo que nadie, o quién sabe, ¿verdad? Quien diga, no, Señor, yo, si fuera posible, no lo vayamos a decir como Pedro, ¿verdad? Que dijo, Señor, no, Señor, yo te sigo hasta la muerte si es posible. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, estamos quizás no a morir por Cristo? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos? Quizás no vamos a llegar hasta el punto como estos hombres de Hebreos, ¿verdad? Que dice la palabra de nuestro Dios que fueron entregados. Dicen los versículos del 33, Hebreos 11, 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y el 35, que pudiera ser lo más triste, estoy en Hebreos 11, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y nadie dice amén, ¿verdad? Porque esta es la verdadera vida cristiana. Y yo decía, ¿cómo? Decían, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando, dice, dura es esta palabra. ¿Quién va a ser salvo, no? ¿Quién va a ser salvo con este tipo de mensaje que Cristo está dando? Oiga, esta es la realidad. Ahora dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, mis hermanos, cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos ese tipo de hijos, valientes, esforzados, decididos a seguirle a Él cada día. He escuchado a muchas personas que dicen que negocian, que quieren negociar con Dios, como diciendo, como cuando van al mercado, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el producto? No cuesta tanto. Pues mira, te doy tanto y me llevo el producto. ¿Cómo ves?
Y le queremos decir lo mismo a Dios. Mira, Señor, yo sí te voy a servir, pero quiero que tú hagas esto. Así queremos hacer un trueque ahí con el Señor. Queremos, si Dios me da, yo le sirvo. Pero si Dios no cumple, entonces yo no tengo compromiso con Él. Fíjense, hermanos, que hoy en día, y sobre todo, hermanos, yo creo que algunos, sobre todo la generación que anda por ahí arriba de los 40, se da cuenta que anteriormente muchos hermanos tenían que caminar horas y quedarse en el camino por ir a predicar el evangelio. Caminaban horas. Y recuerdo algunos hermanos que iban a predicar, no tenían un calzado cómodo, eran guaraches, y tenían que caminar, y cuando se les hacía de noche, donde se les hiciera de noche, se quedaban para el otro día seguirle o regresar a su casa. Y cuando se trataba, hermanos, también, por ejemplo, de las enseñanzas de los cultos, yo creo que a algunos nos tocó cuando éramos niños. Ahí estaba el hermano, cante y cante, leyendo la Biblia una y otra vez, y pasaba uno y pasaba otro, y dice, bueno, ¿cómo es posible que ahora tenemos programado todo, verdad? Es bueno, hay que programar también, ¿verdad? Es importante. Pero lo que vamos, hermanos, ahora nuestras generaciones nos hemos convertido en una generación donde queremos que las cosas sean así, rápido, ¿verdad? Quiere una sopa usted, nada más la compra en la tienda, pone, mientras va a la tienda, deja el agua hirviendo, y cuando regresa ya nomás le echa el agua a la sopa y se la está comiendo. Ya usted ahora no tiene que esperar un telegrama o una carta de otro país o de otra ciudad. Usted se comunica inmediatamente y sabe lo que está pasando, hasta en videollamada y cosas como esas. Y entonces creemos, hermanos, que la vida cristiana o que nuestra vida tiene que ser así, como una chispa, y vámonos para arriba. Y Dios trabaja de otras maneras. Dios trabaja de diferentes maneras. Él está trabajando todos los días en nuestras vidas. Fuéramos muy suavecitos, hermanos, yo creo que los cambios se harían rápido. Pero cuántas cosas en nuestras vidas Dios está trabajando, y todavía muchos de nosotros, o sea, no piense que nada más usted, todavía muchos de nosotros le estamos diciendo a nuestro Dios, Señor, está bien, te doy permiso en esta área de mi vida, pero en esta otra área es muy personal, Señor. Aquí sí no te doy permiso, Señor, todavía. Y si no pasan ustedes, qué bueno. Pero, en otras palabras, no nos hemos entregado completamente todavía a nuestro Dios. Todavía hay espacios o partes de nuestra vida que nos hemos reservado. Y es por eso, hermanos, que quizás cuando vemos esto decimos, pues en realidad la vida cristiana es tan difícil. Es muy difícil de vivirla. Pero mis hermanos, yo creo que en estos días, sobre todo que pasó la pandemia, lo más fuerte de la pandemia, clamamos a Dios y clamamos con todo el corazón. Queríamos que Dios nos escuchara en ese momento. Y quizás Dios no nos escuchó en ese momento, a lo mejor nos tocó, como les decía, hay un mes, 2 meses entre que nos enfermamos a que nos recuperamos. Pero Dios escuchó. Y si nos damos cuenta, hermanos, yo siempre he pensado en lo personal. Si hiciera yo cuentas delante de Dios, en realidad Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya, se acabaron tus días. Porque no soy digno. Porque no soy digno, porque todo lo que tengo es por pura misericordia de Dios. Entonces, hermanos, los héroes de la fe tienen que pasar por ese momento de lucha, por ese momento de batalla. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Cada uno de nosotros estamos en Cristo, y cada uno de nosotros, nuestra vida tiene que regirse por la fe. Esa fe firme, esa fe puesta en Cristo, esa fe sobre ese cimiento que es Cristo. Y que cada día, hermanos, podamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios.
sobre todo para los mexicanos, quizás en Oaxaca, ¿verdad? Hay algunos lugares todavía difíciles, como hablando del cristianismo, ¿verdad? Que ahora, pues como le decía yo, los conflictos por los lugares, las zonas, es otro, ¿verdad? También a eso nos enfrentamos. Pero yo creo, mis hermanos, es poco lo que estamos sufriendo por causa de Cristo. No estoy diciendo que pidamos más sufrimiento. Lo que estoy diciendo, hermanos, o lo que Dios dice, es que podamos tener ese corazón dispuesto a vivir cada día por Cristo y a compartir nuestra fe, a vivir nuestra fe en medio del tiempo, sea cual sean las circunstancias. Que cada uno de nosotros esté bien definido, como lo dijo Josué en aquella ocasión, frente a toda la congregación. Como decíamos, por mayoría de votos, Josué se hubiera quedado callado, pero estaba bien convencido, que dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre convencido de lo que quería para su familia, un hombre convencido, también es parte de los héroes de la fe. Pero en un momento dado de su vida tuvo que tomar una decisión, mientras todos tambaleaban o no estaban seguros de lo que querían. Josué estaba bien definido, y es importante que cada uno de nosotros hoy en día, hermanos, estemos definidos, que podamos decir con toda seguridad, y sobre todo, hermanos, entendiendo quién nos salvó, y el precio por nuestro rescate, por nuestra salvación, fue la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, nunca podremos pagar ese precio. Nadie puede comprar su salvación, nadie la puede comprar, pero sí podemos darle gracias a nuestro Dios con nuestras vidas, sí podemos glorificar a Dios con nuestras vidas, sí podemos tener esa convicción, esa fe firme. Hermanos, en aquel tiempo, cuando se trató de Noé, trabajaron duramente, arduamente, por aproximadamente 100 años. Pero cuando llegó el momento, Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia en el arca. Ese va a ser el mayor gozo, hermanos. No vamos a entrar en el arca, vamos a entrar a la presencia de Dios. Vamos a estar en la eternidad con Cristo. Eso será lo más maravilloso. Quizás ahora no asimilamos el gozo que será el día que estemos delante de su presencia. Quizás ahora nuestra mente no alcanza a tener una idea más amplia de lo que Dios nos ha entregado. Pero quiero decirles, hermanos, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar seguros en Cristo, firmes en nuestra fe, y que todo lo que está pasando afuera, hermanos, los temores que la gente pudiera tener por la guerra, por si sigue la pandemia o por cosas como esas, hermanos, que usted y yo estemos confiados, Dios nos ha dado una promesa a nosotros de que va a estar con nosotros todos los días. Cuando murieron los primogénitos en Egipto, el pueblo de Israel durmió tranquilo esa noche. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho cuál era la clave. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar seguros en nuestro Dios, seguros en Él, en sus promesas, que nada nos mueva, mi hermanos, y que podamos estar firmes en Cristo. Yo le animo, mi hermano, voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar. Yo le animo a mis hermanitos como iglesia, venga de donde venga, de otras iglesias, ¿verdad? Pero los hermanos que visitan, acompañan a nuestro hermano Dani también el día de hoy, nos acompañan, pero que donde quiera que estemos podamos ser fieles, podamos estar firmes en Cristo. El mundo demanda razón de nuestra esperanza. Tenemos que dar esa seguridad, mis hermanos, de que hemos creído en un Dios todopoderoso,
en un Dios maravilloso, en un Dios bueno. Así que los invito a que oremos y que Dios nos dé la fortaleza para no dar marcha atrás, sino con nuestros ojos puestos en Él. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, cuánto te agradezco por la vida de tu iglesia, presente aquí en este día, en esta mañana. Señor, tenemos no una carga, sino un privilegio de poder decirle al mundo la esperanza firme que hay en ti, de vida eterna, Señor. Y eso se lo estás pidiendo a tu iglesia, que cada uno de nosotros pueda decir, hablar de tus maravillas, hablar de tu amor, hablar de la salvación al que no la ha conocido. Y que nosotros podamos disfrutar esa salvación, esa seguridad en ti, que podamos disfrutar el ser parte de la familia que va para tu presencia. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a estar firmes cada día, vengan las situaciones que vengan, las circunstancias que sean, ayúdanos a estar firmes en ti, que nuestra fe esté firme sobre ese fundamento, Señor. Oramos, glorifícate en nuestras vidas y alcanza más almas a través de nuestras vidas, mi Dios. Úsanos, aquí estamos, Señor, por el tiempo que nos permitas. Ayúdanos, úsanos para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Y ánimo, iglesia, que Dios les bendiga. A su esposa que pasaran acá enfrente, por favor, mis hermanos. Aquí de este lado, mi hermano, por favor. Y también quisiera pedirle a los hermanos líderes, al menos a 3, que pasaran acá enfrente también detrás de nuestros hermanos. Líderes a la mesa directiva de aquí de la iglesia, 3 hermanos que pasen acá, por favor. Hermano Dani, quisiera leer un versículo que creo que este es un versículo claro, mi hermano, para usted y su esposa. Y quisiera leer este versículo de la palabra de nuestro Dios. No lo voy a hacer que haga un juramento en este día. Solamente voy a ir a este versículo porque creo que si esto es una realidad en su vida, mi hermano, van a pasar grandes cosas en su propia vida, en la vida de su matrimonio, en la vida de la iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Voy a leer el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano Daniel, yo quiero decirte, mi hermano, que si ese sentir que Dios nos está diciendo aquí en su palabra es parte de tu vida, la primera cosa que va a pasar va a ser en ti. Ahí va a ser el primer resultado. Hay que saber que en nuestras vidas, cuando se habla de nuestra relación personal con Dios y el ministerio que Dios nos encarga, primero es hacia nosotros, luego primero es hacia Dios, hacia nosotros y también hacia afuera, ¿no? Entonces, mi hermano, si puedes asimilar estos versículos, yo te invito a que siempre vayas a esta parte de la palabra y puedas reflexionar sobre esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Mi hermano, que cada día de tu vida, principalmente como pastor, como líder de esta iglesia, puedas buscar tener esa humildad delante de Dios, que puedas tener ese corazón para escuchar la voz de Dios. Si en algún momento de esta responsabilidad que Dios te entrega, más que responsabilidad, este privilegio que Dios te encomienda, mi hermano, llegaras a estar pasando una situación difícil, yo te invito a que puedas tener esa humildad primero delante de Dios y luego también delante de nuestros hermanos líderes también, mi hermano, pero que primero sea esa relación tuya delante de Dios, mi hermano. Y lo mismo con tu esposa, porque creemos que la iglesia es muy importante, pero la familia es la clave. Mi hermano, que pueda haber esa humildad para que así como puedas tener esa relación con Dios, puedas tener esa relación con tu esposa y esa relación con tus hijos. Dios te da esa oportunidad, te da este privilegio, mi hermano. Es un privilegio que Dios nos encarga. Y de la misma manera, eso que se va a manifestar en ti, se va a manifestar en tu familia, se pueda manifestar también con la iglesia. Que pueda haber ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos el mejor de los ejemplos. Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero se humilló para salvarnos. Ahora Él quiere que nosotros tengamos ese corazón humilde para escuchar su voz. Y cuando tengamos que decir, cuando tengamos que admitir alguna cosa, quizás alguna dificultad o que estamos padeciendo, batallando, primeramente delante de Dios, pero también delante de nuestros hermanos y por supuesto delante de la iglesia. Dios te da este privilegio en esta hermosa iglesia, mi hermano. Él, de alguna manera, en este día, Él te entrega ese privilegio de servir a la iglesia y servirle a Él. Y esperamos, mi hermano, que con esa humildad, buscando a Dios cada día, como decimos nosotros humanamente, pueda estar a la altura de eso que Dios te entrega, mi hermano. Por supuesto, en tus fuerzas no podrás. En nuestras fuerzas no podemos, pero tomados de la mano de Dios, sí lo vas a poder lograr, hermano. Dios es tu ayudador. Vamos a orar y vamos a orar por nuestro hermano Daniel Gorgonio como pastor de esta iglesia y a su esposa Silvia Campos Ángeles también, que será, como dice la palabra de Dios, la ayuda idónea para él en lo que sigue de este ministerio. Me gozo en poder presentarlos delante de Dios, presentarlos ante esta iglesia y vamos a orar. Voy a invitar que se pongan de pie. Voy a pedir a mi hermano Dani que te pongas de rodillas, mi hermana. Vamos a ponerlos delante de Dios para que Dios los use en esta iglesia y que pueda el evangelio, hermano. Recuerde que uno de los objetivos más claros es que el evangelio siga creciendo, se siga predicando. Así que Dios use a este siervo. Mis hermanos, voy a pedir que pongan sus manos sobre nuestro hermano Daniel, al igual sobre su esposa. Y vamos a orar. Voy a invitar que oremos. Poderoso Dios, en este momento te doy gracias, mi Dios, porque tú nos das el privilegio. Dice tu palabra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tú a nosotros como humanos nos has dado el privilegio de servirte. Nos has dado el privilegio, Señor, de poder ser usados por ti. En este día, mi Dios, pongo en tus manos la vida de mi hermano Dani. Como siervo tuyo, mi Dios, lo pongo en tus manos. Que él, Señor, de aquí en adelante pueda tomar esa responsabilidad de escuchar tu voz, de buscar tu rostro, mi Dios, cada día, y en los momentos difíciles como lo hiciera Moisés, en los momentos difíciles con el pueblo, que lo primero que haga es ir de rodillas delante de tu presencia y buscar tu voluntad para la vida de la iglesia, Señor, y que lo que él más anhela en su corazón sea honrar tu nombre con su vida, con sus acciones, con sus decisiones,
con su trabajo, mi Dios. Al igual te pido por la vida de mi hermana. Señor, te ruego que le des sabiduría. Señor, que traigas paz a su corazón. Que, Señor, pueda seguir obrando poderosamente y que la uses para tu honra y tu gloria. Que pueda ser una amiga, Señor. Que pueda ser una sierva tuya, Señor. Que pueda haber le des ese privilegio, o que le da ese privilegio en la iglesia, pero que también pueda darle ese privilegio, Señor, de tener esa cercanía con las hermanas. Que pueda haber ese amor para tu obra, Señor. Y yo sé, Señor, que tú eres el único que lo puedes producir. Te la dejo en tus manos. Pongo delante de ti, Señor, ponemos delante de ti esta familia, este matrimonio, para ser usados por ti, Señor. Los dejo en tus manos, así también a mis hermanos líderes también, te los pongo en tus manos, Señor. Te los dejo en tus manos, la vida de la iglesia, la vida de sus hijos, de mi hermano Dani, Señor, te los pongo en tus poderosas manos. Gracias, porque tú nos das el privilegio de servirte. Señor, que tu nombre sea glorificado. Y mientras tú tardes en venir, que nos encuentremos trabajando, y como dice tu palabra, que nos encuentremos de veras haciendo lo que nos toca hacer, mi Dios. Bendice esta familia, bendice este matrimonio, bendice esta iglesia, bendice su liderazgo, bendice su ministerio, mi Dios. Te los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden ponerse de pie, mis hermanos? De esta manera vamos a pedir a nuestros hermanos que ellos más adelantito estén estableciendo un documento. Mi hermano Dani les estaba diciendo a los hermanos que, bueno, a mi hermano, no tuve el tiempo, que se pongan de acuerdo, hermano, para tener el pacto ministerial, que vamos a necesitar una copia para tener formalidad, mi hermano, ¿sí? Entonces, que Dios me los bendiga. Iglesia, que Dios le bendiga. Aquí están estos pastores, no hay pastoras, ¿eh? Aquí está la familia pastoral, si podemos decirlo eso, mi hermano Daniel. Vamos a trabajar juntos, hermanos. La obra de Dios no se puede hacer sola. No se puede, hermanos. Todos, acuérdese bien, iglesia, que dice la palabra de Dios que somos piedras vivas y tenemos que ser edificados unos con otros. Recuerde también que la gran comisión no es para el pastor ni para el misionero. La gran comisión es para todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que la gran comisión es de todos y para todos. Y tenemos que encontrarnos obedeciendo ese mandato. Y recuerde, es un mandato, no es una opción. Pero trabajemos juntos con mis hermanos, con los líderes de la iglesia, y permitamos que Dios sea glorificado. Que Dios me los bendiga, hermanos. ¿Pueden dar un aplauso? Adelante, hermanos. Pueden tomar su lugar, iglesia. Bueno, siempre tengo esa lucha con los micrófonos, los ponen a esta altura y hay que recortarlos. Hay un texto en la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome. Y este es un texto que desde que tomamos la decisión de servir a Dios hemos hecho uso de este texto. Y hermanos, no merecemos estos lugares o este lugar. Sin embargo, es por la gracia de Dios. Y una de las cosas que dice el texto, me tuvo por fiel.
No es fácil servirle a Dios, no es fácil el ministerio, pero una de las cosas que Dios ve es la fidelidad. Y dice el texto también, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo creo que el que nos pone en el ministerio es Dios. Y si Dios nos pone ahí, es porque Dios cree que podemos servirle, porque eso es el ministerio, servir. Y Él es el que nos capacita. Por supuesto, nosotros tenemos que poner lo que nos toca hacer. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque pues cuando conocimos a los hermanos aquí en Puebla, veníamos sin saber a dónde íbamos. No creo que fuera casualmente cuando el hermano Eliud con Jesús Calderón pasaron a esta iglesia, pues vimos la predicación y pues decíamos la iglesia de Cristo victorioso, hasta ahí nada más. Tiempecito después, el comité ejecutivo nos hace la invitación de venir a visitar esta iglesia. Y esa era nuestra idea, vamos a venir mientras encuentran el pastor. Sin embargo, las cosas se fueron dando, el trato con los hermanos fue y ha sido y va a ser bien especial, y el amor fue creciendo. Durante algunos años no tuvimos ministerio, pero 21 años, como les he dicho, servimos a Dios en Huauchinango. Y durante este tiempo que no tuvimos ministerio, estuvimos orando que Dios nos diera un ministerio. Y nuestro deseo era permanecer en Huauchinango. Ahí estamos, hemos echado raíces. Sin embargo, decíamos, Dios, pues que sea lo que tú quieras. Y ya cuando los hermanos líderes hablaron con nosotros sobre el pastorado, de mi parte no dudé. Sin embargo, decía yo, Señor, es una iglesia grande, sin embargo, en tus manos estamos y aceptamos el pastorado. ¿Por qué? Primero, por amor a Dios, y segundo, porque aprendimos a amarles, hermanos de la iglesia, y eso ha hecho que Dios nos traiga a este lugar. Sabemos que la iglesia también se ha esforzado y ha hecho hasta ahora lo que le corresponde, y pues sigan orando, hermanos, por nosotros, que Dios nos use en este lugar. Queremos decirles que les amamos. En los 7 o 6 meses hemos aprendido a amarles, y también hemos visto que nos aman, que nos aprecian, y oren porque Dios sea el que nos fortalezca. Hay cambios que hacer, no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Porque si Dios ha estado con otros grandes siervos, hermanos, tenemos la seguridad que Dios va a estar con nosotros como lo ha prometido, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y como dice su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Doy gracias a Dios porque mi familia está aquí, ya los hemos presentado, ellos han hecho el sacrificio de venir porque ellos también trabajan demasiado, hermanos, pero ellos han sido
parte de la bendición, que estemos aquí, que estemos en el ministerio. Y por eso yo les hice la invitación a mi familia: acompáñennos, porque ellos han estado en tiempos buenos, pero en tiempos difíciles también. Y hoy quería que ellos estuvieran para gozarnos con ellos y pues seguir adelante en el ministerio. Gracias, hermanos, por todo su apoyo, gracias por sus oraciones, y pues esto apenas empieza y ya escuchábamos la predicación. Hay héroes, no queremos ser héroes, pero queremos servir al Señor. Y si el Señor algún día dice que vamos a ser héroes en la fe, Él es el que tiene la última palabra. Hoy queremos servir. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias. Gracias a Dios por este tiempo. También en las palabras del hermano Juan Manuel, adelante, en unos 5 minutos estaremos escuchándolo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya. Dios les bendiga a todos. Solo que hay un error. Me dijeron que iba a ser una predicación de 1:30, ¿no? Dios les bendiga. Es un honor de verdad estar aquí. Hace ya unos meses que mis papás empezaron a venir y ellos me comentaban, me platicaban de la experiencia que tenían aquí en esta iglesia, y pues quiero decirles que también, aún sin conocerles, Dios me ha permitido amarles. Gracias les doy a ustedes por el cariño, el aprecio con el que le han recibido a ellos. Y asimismo también pues darles los saludos de los directivos del seminario en el cual yo me encuentro. Reciban saludos. Ellos dicen no les conocemos, pero pues así como cantamos hace rato, nos une una misma fe, así que reciban saludos de mi director de ahí del seminario, el hermano Dan Hall, y de toda la mesa de facultad. Ya me presentaron hace rato, pero bueno, lo vuelvo a hacer un poco más formalmente. Mi nombre es Juan Manuel Gorgonio Campos, hijo del pastor Daniel y de la hermana Silvia. Actualmente pues estoy estudiando en el Seminario Bíblico Centro Educativo Indígena en Córdoba, Veracruz, y pues tengo la bendición de ser miembro también en la Iglesia Bíblica Ebenezer allá en Huachinango, Puebla. Y para mí es un honor poder estar aquí. Y más que nada es una gran bendición poder estar viendo nuevamente a mi papá sirviendo, empezando este ministerio del pastorado en una iglesia. Es algo que yo le pedí a Dios por mucho tiempo, algo que yo anhelé ver mucho tiempo, y el poder verlo cumplir el día de hoy es de gran bendición. No voy a contarles toda la historia, pero una de las principales razones, humanamente hablando, por las cuales yo decidí poder estar o decidí prepararme para servir a Dios de tiempo completo, es porque Dios puso en mi vida a un padre al cual yo vi servir desde pequeño, el cual nos llevó a muchas misiones, el cual nos llevaba a la iglesia, el cual estuvo ahí con nosotros, y Él es para mí un gran ejemplo, Él es para mí una gran bendición, y espero que así como para mí ha sido pues de bendición, también lo pueda hacer para ustedes. Pero esta mañana, estos días en los que pensaba qué palabras decir, qué poder compartir con ustedes, venía a mi mente hace poco. Por favor, háganme señas cuando ya se hayan cumplido los 5 minutos. Les pido su paciencia, no voy a demorar mucho. Venía a mi mente un pasaje que veíamos allá en unas conferencias de Efesios con el hermano Bill Britt y con el hermano Mark Webb, conferencistas de Estados Unidos, hablando a la carta de los Efesios. No me voy a poner también aquí a darles un super bosquejo, un sermón de Efesios. Sin embargo, es una carta llena de doctrina, una carta llena
de mucha bendición y la cual ha venido a mi corazón el día de hoy. Dios ha puesto esto para que pueda compartir con ustedes. No, como les decía, no voy a hacer que busquen ahí en sus Biblias, sin embargo, voy a leerles ciertos versículos. En el capítulo 2 de la carta de Efesios, Pablo le está escribiendo a esta iglesia y va a hablar de algo muy importante, algo que es fundamental en nuestras vidas y que es la salvación. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. Y empieza en el versículo 1 al versículo 3 hablándole a la iglesia de Efesios cómo ellos antes estaban perdidos, ellos antes estaban, dice, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo conforme al príncipe de este mundo, a la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes, Pablo le dice a la iglesia de Efesios, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el versículo 4 es un versículo que cuando este hermano lo compartía con nosotros, a mí me impactaba de gran manera. Se los voy a leer, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y hace este cambio de decirnos, o de decirle especialmente allá a la iglesia de Efesios, que estábamos muertos, que no había ninguna esperanza para nosotros, que no había nada que nos pudiera hacer reconciliarnos con el Padre, ya que estábamos divididos por este pecado. No había absolutamente nada, no había esperanza en nosotros. Y especialmente esta frase que dice, pero Dios lo cambia todo. Nosotros no podíamos acercarnos ante Él, pero Dios le plació en su santa voluntad acercarnos, reconciliarnos con el Padre. Y es por eso que podemos estar aquí en esta mañana. Y hablando Pablo de este tema de que la salvación es por gracia y no por obras, más adelante ya más centrados en el tema, dice, ya les hablé de cómo es que hemos llegado a esta salvación. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en esta salvación? Y en el capítulo 4 les empieza a hablar de cómo debemos de tener una unidad, ya que tenemos un mismo Dios, un Padre, un Señor, una fe, un bautismo, y cómo todo esto nos hace ser miembros de un mismo cuerpo. Y en el versículo el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, hermanos, hoy ha sido sí la presentación del pastor Daniel ante ustedes ya como pastor oficial de la iglesia Cristo Victorioso. Sin embargo, esto no es trabajo de uno, esto no es trabajo de unos cuantos, no es trabajo de solamente los líderes, sino que este es un trabajo en unión, en comunión, en unidad, ya que somos miembros de un mismo cuerpo. Y más ahora ustedes que como iglesia local, sabemos que está la iglesia universal y la iglesia local. Dios les ha permitido tener esta iglesia local. Y ahí mismo en este capítulo 4 más adelante dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si bien somos un mismo cuerpo, y Pablo lo explica en muchas de sus cartas, somos un mismo cuerpo, todos tenemos ciertas funciones dentro de la iglesia, pero la cabeza siempre va a ser Cristo, la cabeza siempre va a ser Dios, y para que nosotros podamos llevar su obra a cabo, debemos de tenerle a Él siempre por cabeza. Pero cada quien también cumpliendo nuestro papel dentro de la iglesia local, cumpliendo nuestro ministerio dentro de la iglesia local. Y todo esto, como lo dice aquí, para llegar o para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Y asimismo, toda esta edificación que tenemos los unos con los otros, regresando al capítulo 3, en el versículo 14, desde el versículo 15, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que si bien este es un culto tal vez un poco especial, por así decirlo, diferente a sus cultos habituales tal vez, porque se está haciendo la presentación del pastor, no olvidemos el propósito del por qué estamos aquí, y no olvidemos el propósito al cual hemos sido llamados, que si bien cada quien tiene su ministerio dentro de la iglesia, cada quien juega un papel importante dentro del cuerpo de Cristo, todo es para un mismo propósito y todo es para la gloria y honra de Dios. Y quiero animarles a que podamos tener este mismo sentir, que ya también lo predicaba el hermano Eliud, el pastor Eliud, tengamos este mismo sentir, amándonos unos a otros, pero principalmente amando a Dios, obedeciéndole a Él, y que mi oración de verdad va a ser que el ministerio de mi padre aquí como pastor pueda ser de edificación para ustedes, pero que juntos como iglesia iglesia evangélica Cristo Vencedor, pues puedan ser en gloria y honra para nuestro Dios. Así que, hermanos, gracias por su hospitalidad, gracias por su amor para con mis papás. Dios les bendiga, y pues espero algún otro día poder estar aquí acompañándoles, si es que ustedes lo permiten, y si ahora el pastor lo permite, y principalmente si Dios lo permite, espero poder volver a estar aquí entre ustedes. Así que Dios les bendiga, y pues les amo en el amor de Cristo. Con permiso.